Bien, vamos a la entrevista. Está con nosotros el señor doctor Clever Carrión, experto en seguridad, análisis de la violencia en Santo Domingo. Continuamos lamentando este tema de la inseguridad. Se siguen presentando casos que alimentan las páginas rojas de los periódicos y los espacios de los medios de comunicación, y no se diga de las redes. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Entremos a afrontar este tema tan álgido y no nuevo. 77 ataques hemos sufrido alrededor del país. En estos 77 ataques a nivel nacional, 411 personas han muerto en este tipo de ataques, entre los cuales está ya nombrado nuestra provincia siendo víctima de este tipo de ataques. Es decir, estamos en medio de una guerra de grupos de delincuencia organizada. Si le hacemos una panorámica macro de lo que nos sucede, estamos siendo víctimas de esta pugna que existe entre los dos grupos de delincuencia organizados más fuertes, entre los lobos y los choneros, y sus disidencias aquí en la provincia, estos R7 que antes se autodenominaban y ahora los R que se han quedado, y todo lo que está implicando en relación, la afectación que está implicando en relación al ciudadano común y corriente que está siendo víctima de los secuestros, de las extorsiones y este mensaje subliminal de miedo que no nos permite salir adecuadamente con el buen vivir que dice esta Constitución actual que está en vigencia, que entre comillas deberíamos estar desarrollando en nuestro país. ¿Cuál es la motivación, la lectura que se tiene respecto de las razones por las cuales se enfrentan entre grupos de delincuencia organizada? Territorio, poder, dinero sucio. Eso es lo que está pasando aquí. Amalgamado en la delincuencia organizada y socapado o con la anuencia de un Estado que no es capaz de neutralizar adecuadamente estas acciones. Y esta incapacidad está en razón de la normativa que está hecha al cuerpo, al guante, para lo que querían hacer, que la delincuencia organizada se fomente, se fortalezca y permanezca en el tiempo. Entonces, esto no es una situación nueva que se ha ido generando poco a poco, hemos sido capaces de ir estructurando poco a poco esta arquitectura jurídica que beneficia al infractor. A ver, entonces, ¿hay que culparle al Estado o hay que culparle al marco jurídico que tenemos? Es que habría que diferenciar el marco jurídico y el Estado. Pero es que el Estado recoge como herramienta para poder actuar lo que tiene de leyes y de constitución. Sí, pero es que es el Estado el mismo el que provoca el marco jurídico. Entonces, si una de las funciones del Estado es la que provoca el marco jurídico para regular el funcionamiento y el quehacer del ciudadano, entonces, ¿cómo lo podemos aislar a este Estado? Lo que tendríamos que decirle al Estado y, sobre todo, enfocando a la función que le corresponde hacer un marco jurídico que se conduela del ciudadano, la función legislativa. Pero lamentablemente, como hemos pasado periodos de campaña política, en campaña política usted ya no sale de la campaña política y dice, bueno, ¿hasta dónde el administrador se acuerda del ciudadano que no está en campaña política? Porque este mismo momento, si usted ve a donde vea, está una campaña política, pero está usted siendo extorsionado. ¿Quiere ir a denunciar? No le permiten denunciar con una anonimización de su dato personal. Eso es ilógico. Hay que decirles una vez más al legislador, ya, basta. Les escogimos a ustedes para que nos representen en una asamblea que haga leyes a favor del ciudadano. Desestructuren este marco normativo que está beneficiando al infractor. Ya es un cuento tan trillado el que se les está indicando, y desde la técnica se les dice, señores, hay más derechos al infractor que al ciudadano. Vean el artículo 11, el artículo 12 del COIP, no se conduele. Está desarrollado
la descripción normativa de los delitos tiene un desarrollo que beneficia al infractor. Eso es lo que se les está diciendo, pero si a ustedes no les hace falta información, por favor, díganoslo y les hacemos un checklist para indicarles en exacto dónde sostenemos o con qué argumentos estamos sosteniendo lo que le estoy indicando. A ver, los legisladores han hecho leyes, doctor, pero sin embargo esas leyes, si se salen de las garantías que establece la Carta Magna, definitivamente son consideradas inconstitucionales. Sí, ahí está un problema. Mire, en específico, los grupos de delincuencia organizada a los que me refería hace un momento, lobos y choneros, están catalogados o calificados como grupos armados, sí, grupos organizados armados. ¿Por qué? Porque se les quería que sean observados por el derecho penal internacional y para que también ellos, de una u otra manera, incurran en los delitos de lesa humanidad, porque estos delitos de lesa humanidad tienen ciertas características. Sucede que al no tener la tipificación de adherencia a estos grupos de delincuencia organizada, poco o nada ha servido esta calificación. Yo diría, nada. De nada nos ha servido porque no hemos sido capaces, no hemos sido el Estado en todas sus funciones, no hemos sido capaces de sostener, de contener el aumento de la delictividad. Porque caso contrario, aquí, aterrizando en la realidad de nuestra provincia, en vez de decrecer, estamos a punto de llegar a los 120 muertes violentas, deberíamos estar decreciendo en las muertes violentas y por el contrario, la actividad delictiva, cuando no tiene un mecanismo de contención, sigue en incremento. Y eso es lo que pasa, tanto en la provincia como en el país. Por informe de la gobernación, siguen los esfuerzos a través del bloque de seguridad, siguen haciéndose los operativos conjuntos entre la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Hasta qué punto surte efecto este esfuerzo? Bueno, la consecuencia tendríamos que verla. Estos operativos que se les ha dicho en varias ocasiones son muy extremadamente previsibles. Entonces, ¿a quiénes logran tamizar? ¿Quién se queda en este tamiz? Los delincuentes de poca jerarquía. Valor. Ellos se quedan ahí, de poco valor. Ajá. Porque la delincuencia organizada que tiene también un andamiaje, una arquitectura, una estructura más organizada, es cuestión de mandar una persona que haga de visualizador y va fragmentando o va tamizando todos estos tipos de controles. Son buenos, porque de una u otra manera nos dan una percepción, algo de seguridad. Pero para combatir la delincuencia organizada, los grupos de delincuencia organizada, tenemos que fortalecer los sistemas de inteligencia. Mientras no fortalezcamos los sistemas de inteligencia, mientras no les pongamos un límite para entender y que los derechos humanos nos logren entender qué es nuestra realidad, estamos un poco distanciados. Por un lado, derechos humanos que siguen sosteniendo la garantía o la hipergarantía para los infractores. Por otro lado, el ciudadano en búsqueda de esa justicia, y esa búsqueda de justicia por parte del ciudadano, esa sed de venganza por parte del ciudadano es lo más gravoso que puede pasar en una sociedad, porque podríamos llegar a estar buscando justicia por mano propia cuando el Estado no es capaz de garantizar esa administración de justicia. Y digo el Estado porque es el Ejecutivo, es la función judicial que poco o nada hemos avanzado, seguimos teniendo conductas mafiosas en nuestro sistema jurídico en todas sus dimensiones, tanto en la administración de fiscalía, tanto en la administración de la función judicial. Seguimos teniendo esas mismas conductas mafiosas, no hemos cambiado, no hemos sido capaces de cambiar. Frente a todo esto, un ciudadano con angustia, y hago 3 veces la reiteración, porque eso es lo que está pasando en el ciudadano. Los administradores, tanto los unos como los otros, en campaña política anticipada, porque la campaña como tal recién comienza estos próximos días. Sin embargo, vemos cómo se usa estas conglomeraciones masivas que son del ciudadano en cualquiera de sus dimensiones, o dígase en la paralización que
vivimos hace pocos días, o dígase en estas marchas, en donde se usa el escudo del Ecuador con un sí. A mí eso me deslegitima las marchas, porque estas marchas no deberían ser políticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el macro? Que la seguridad sigue siendo politizada. ¿Por qué? Porque la gran inquietud, la gran necesidad del ciudadano es necesidad. Entonces el político está usando esta necesidad para hacer campaña política. Es lo más contra la ética que estamos viviendo. Y el mensaje es para los unos y para los otros. No deberían estarse rasgando las vestiduras entre que ellos hacen esto y que los otros hacen esto. Porque ahora vemos campaña anticipada, viendo figuras que están totalmente cobijadas por partidos políticos que tienen pretensiones políticas a futuro. Ya los vemos esos rostros. Están siendo aún funcionarios públicos, están haciendo campaña anticipada, y un Consejo Nacional Electoral que dicen no tener la normativa, impávidos, por débiles, por estar comprometidos en la política, que no ponen los filtros necesarios. Aparentemente alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad? Muchísimo, porque damos un mensaje subliminal de que ser informal, ser ilegal y respetar la norma es fácil aquí en el país. Entonces, el delincuente común y corriente sigue la conducta de los futuros administradores, no cumplen la norma y estamos en nuestro país. Bien, gracias por estar acá, doctor Clever Carrión, experto en seguridad, análisis de la violencia en Santo Domingo de los Andes.